Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la carrera Ingeniería Electrónica. Les vamos a hablar acerca de un mini proyecto de la materia Bioingeniería que consiste en un pulsómetro digital. El pulso cardíaco es uno de los signos vitales más importantes del cuerpo debido a que indica el número de latidos por minuto del corazón. De esta forma, un pulsómetro es un dispositivo que permite a un usuario medir su frecuencia cardíaca en tiempo real. Dicho dispositivo se divide en tres partes principales. La primera es un canal de electrocardiografía, la segunda es un promediador y finalmente se tiene una etapa de comunicación GPRS que permite además generar un diagnóstico. Se dice promediador cuando se determina las pulsaciones por minuto promedio contando pulsos durante un periodo de tiempo conocido. En el presente trabajo se realiza la descripción del diseño e implementación de un sistema de adquisición de señales electrocardiográficas de una sola derivación. El electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro de dicha actividad es el llamado electrocardiograma. De esta manera, el electrocardiógrafo genera un gráfico en el cual se registran los movimientos del corazón llamado electrocardiograma, el cual permite efectuar un diagnóstico permitiendo o midiendo con detalle parámetros tales como intervalos de tiempo, polaridades y amplitudes de la señal. Dentro de los objetivos principales tenemos experimentar con la instrumentación básica, la adquisición y registro de señales o derivaciones electrocardiográficas. En el cuerpo humano se generan una amplia variedad de señales eléctricas provocadas por la actividad química que tiene lugar en los nervios y músculos que lo conforman. El corazón, por ejemplo, conduce a un patrón característico de variaciones de voltaje. Los potenciales se generan a nivel celular, es decir, cada una de las células es un diminuto generador de voltaje. Aunque es posible con el empleo de microelectrodos medir el potencial de una sola de ellas, las señales bioeléctricas de interés clínico se producen por la actividad coordinada de grandes grupos celulares. En este tipo de actividad sincronizada en el que intervienen muchas células, el que puede registrarse mediante métodos no invasivos, es decir, con el empleo de electrodos de metal colocados en la superficie del cuerpo. Un electrocardiograma es una prueba física ampliamente utilizada para valorar la condición del corazón en forma no invasiva. Dicha prueba se usa para evaluar el estado del sistema de conducción del corazón, el del músculo y también en forma indirecta la condición de este órgano como una bomba. El electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad bioeléctrica del músculo cardíaco, por lo que un equipo de registro de electrocardiografía es prácticamente un voltímetro que realiza una función de registrador. La señal electrocardiográfica depende de la localización de los electrodos, en donde la medida de voltaje entre cada par de electrodos se denomina una derivación. Para la obtención de dicha señal se cuenta con la primera derivación estándar o bipolar. La siguiente tabla contiene las 3 primeras derivaciones con la especificación de la polaridad de los electrodos. Dicha polaridad corresponde a la polaridad en los terminales de entrada del amplificador de instrumentación y cuya entrada de tensión es diferencial. El registro de los potenciales activos de los electrodos en electrocardiografía, brazo izquierdo, brazo derecho y pierna derecha, se lleva a cabo respecto a un punto de referencia denominado terminal central de Wilson. El potencial registrado por el electrocardiógrafo tiene una amplitud de aproximadamente 1 milivoltio, señal que se obtiene mediante el uso de electrodos de registro de biopotenciales. Debido al nivel de la señal, el sistema es sensible ante interferencias y ruido eléctrico.
Por esto se hace necesario implementar etapas de amplificación, aislamiento y filtrado, y de esta manera obtener una lectura correcta en el punto de interés. El espectro en frecuencias de la señal electrocardiográfica normalmente no tiene componentes por arriba de los 60 Hz en pacientes normales, por lo que se considera adecuado un ancho de banda de trabajo entre 0.05 y 150 Hz para diagnóstico en electrocardiógrafos, mientras que para monitoreo de signos vitales se considera un ancho de banda de trabajo entre 0.5 y 40 Hz, como es el caso del presente trabajo. La Comisión Electrotécnica Internacional, que es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas, establece los siguientes parámetros, que son características de un electrocardiógrafo analógico de una sola derivación, como lo son ganancia de 1000, una relación de rechazo en modo común mayor a 90 decibeles, y el mencionado rango de ancho de banda entre 0.5 y 40 Hz. Por metrología se hace una etapa de preamplificación para reducir el error en las mediciones. Posteriormente se pasa por una etapa de filtrado para escoger la banda de frecuencia usada en el monitoreo de la actividad cardíaca. Finalmente se procede a una etapa de amplificación con la ganancia complementaria a los 1000 mencionada anteriormente. Preamplificación. Para esta etapa se eligió el INA 128, que dentro de sus características tiene en sus aplicaciones se encuentra la instrumentación médica. Tiene un bajo nivel de offset, un alto rechazo en modo común y un voltaje de protección de entrada. El parámetro a regular es la ganancia, que para nuestro diseño fue de 50. Para la siguiente etapa, que es la etapa de filtrado, se utilizaron un filtro pasaltas y un filtro pasabajas. Filtro pasaltas atenúa las variaciones de la línea base provocadas por artefactos de muy baja frecuencia. Se utilizó un filtro Butterworth de segundo orden porque presenta una respuesta en fase más lineal en la banda pasante. Los parámetros ajustados fueron los siguientes: la frecuencia de corte de 0.5 Hz, una ganancia de 1 y un orden de 2. Filtro pasabajas suaviza la señal al atenuar el ruido de alta frecuencia. Los parámetros fueron frecuencia de corte de 40 Hz, ganancia 1 y orden 2. Al igual que el filtro pasalta, se utilizó un filtro Butterworth de segundo orden. Amplificador inversor. La última consideración es que la señal hasta este punto está invertida, por lo cual se requiere implementar un amplificador inversor de ganancia 20, con el fin de que el sistema se encuentre dentro de los límites de ganancia para el cual fue diseñado. El circuito de pierna derecha, además de presentar una protección al paciente, genera una mejora en el rechazo del ruido de las señales de 60 Hz y nos permite tener una señal más clara para generar un diagnóstico sobre ella. Fundamentos médicos. La clave de las señales biomédicas son los potenciales de acción. ¿Cómo funcionan los potenciales de acción? Se debe al intercambio de moléculas de sodio y potasio que generan pequeñas diferencias de potencial, y estas diferencias de potencial se propagan a través del cuerpo y se pueden obtener y se pueden capturar esas señales y ser analizadas. Entonces, primero hay una célula en reposo donde los canales de potasio abiertos crean el potencial de reposo. El segundo paso es alcanzan un umbral. Esos canales del sodio se abren despolarizando la célula hasta el umbral. Luego hay una despolarización, que es donde se abren los canales de compuerta del sodio dependientes del voltaje, causando una rápida espiga de despolarización, un potencial de acción. El cuarto paso es una repolarización, donde los canales de sodio se inactivan, los canales de compuerta de potasio se abren, repolarizando y aún hiperpolarizando la membrana. Y por último, de nuevo la célula en reposo, todos los canales de compuerta se cierran, la célula regresa al potencial de reposo. Estos potenciales de acción son los que nos interesan a nosotros capturar para poder obtener la señal del corazón. Como se puede observar en la imagen, el diagrama de bloques del promediador cuenta con 5 etapas. La primera
consiste en un buffer que permite mantener la tensión constante. Un filtro banda angosta que filtra el complejo QRS de la señal electrocardiográfica para de esta manera obtener los pulsos. Debido a que este filtro atenúa la señal, se hace necesario agregar una etapa de amplificación. Un comparador que a partir de una tensión de umbral se satura positivamente si la señal se encuentra por debajo de dicho valor. De lo contrario, lo hará de forma negativa. Y finalmente se tiene un temporizador monostable. A partir de un flanco negativo genera un pulso positivo y cuya implementación se realiza a partir de un integrado LM555. Por medio de la tarjeta de desarrollo Arduino Uno se logra realizar el procesamiento de la señal digital, anteriormente digitalizada por el comparador y el temporizador monostable. Esto con el propósito de obtener la menor cantidad de sesgo en la adquisición de las muestras, es decir, los pulsos. Además de lo anterior, el microcontrolador de la tarjeta de desarrollo Arduino Uno tiene el propósito de controlar y manejar la pantalla TFT de 1.8 pulgadas, la cual se comunica con el microcontrolador por medio de comunicación El SD. esquemático del circuito analógico, pues aquí podemos ver el INA, esta etapa que sería la etapa de filtrado, y aquí la de inverse, la de la amplificación final. Tenemos la salida LSG. Después de la salida LSG viene un pequeño buffer, el filtro de banda angosta, y viene la amplificación. Después de la amplificación tenemos una comparación donde el umbral se logra por un divisor de tensión y se compara con la salida de esa amplificación. Esta salida de comparación va a la configuración monostable del 555 y después de esta salida pasamos al Arduino y a la parte digital. Una pequeña muestra de la PCB que realizamos con el software KitKat. Aquí está el diseño en la visión en 3D y ya la finalización de la PCB con todos sus componentes. ¿En qué consiste el procesamiento digital? Consiste en tomar las pulsaciones por un minuto y de esta manera lograr tener la frecuencia cardíaca promedio en un minuto. Esto con el fin de poder eliminar sesgos de patologías que se pueden presentar de arritmia cardíaca. Entonces, al finalizar el minuto se hace la comparación, se compara la cantidad de pulsaciones. Si la cantidad de pulsaciones es inferior a 60, el paciente presenta bradicardia, es decir, menores de la cantidad de pulsaciones que presentaría una persona en estado normal. Si la persona presenta mayor de 100 pulsaciones, se dice que el paciente tiene taquicardia, es decir, tiene un pulso cardíaco superior a lo de una persona normal. Pero en el caso en el que la persona tenga una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100, se puede considerar de que el paciente está sano, que está normal, si tiene una frecuencia cardíaca buena.